personas que en Argentina estudian los yacarés, ¿no es cierto? Vos, Tomás Waller, y quizás no hay muchos más que se dediquen específicamente a estudiar los yacarés, ¿no es cierto? ¿Qué especies de yacaré tenemos en Argentina y cómo las diferenciamos? Bueno, en Argentina hay dos especies, las dos pertenecen al mismo género, el género caimán, y está el caimán latirostris y el caimán yacaré. El caimán latirostris también se lo conoce como el yacaré overo o el hocico ancho, y al caimán yacaré como el yacaré negro. O a veces en corriente creo que le dicen cascarudo también o algo así. Ajá. Y bueno, entonces el hocico es la mejor forma para diferenciarlos, ¿no es cierto? La forma de la cabeza es lo que normalmente diferencia la mayoría de las especies de cocodrilo. En el caso nuestro, se nota mucho la diferencia en el adulto. ¿Y cuál es la distribución entonces en Argentina de las dos especies de caimán? Bueno, se distribuyen las especies del norte de Argentina. La más al sur que llega es Santa Fe y Entre Ríos, y de ahí para el norte. El caimán negro, el caimán yacaré, tiene una limitante de latitud mayor que caimán latirostris, que llega un poquito más al sur. Tanto es que en Entre Ríos y en la mayor parte de Santa Fe solo hay caimán latirostris. Caimán yacaré en Entre Ríos no aparece, y en el noreste de Santa Fe, allá en el límite arriba, aparece caimán yacaré. En Corrientes están las dos especies. En Misiones tengo entendido que solo hay caimán latirostris. En Chaco están las dos especies. Seguramente en Santiago del Estero, en la parte centro y norte del lado este de la provincia, también aparezca. Y ahí continúa para Salta, Formosa, y bueno, Tucumán creo que también debe tener una partecita donde hay distribución. En teoría, en Tucumán no, porque sería siempre en la cuenca del Paraná, ¿no? La Paraná del Plata. Y en teoría en Tucumán solamente tendríamos la cuenca del río Salí, que es una cuenca cerrada, que teóricamente no tendría yacaré. Bien. Digo teóricamente porque hace muy poco tiempo aquí en Tucumán, te comento que salió en el diario de que parece ser que han introducido una población de yacaré que están acá en el río Salí, que se piensa que ha sido introducido hace relativamente poco, hace unos pocos años. Pero esta población, que deben haber soltado algunos ejemplares de yacaré, se está reproduciendo e inclusive hay algunos huevos, algunos juveniles. Por lo tanto, la población parece ser reproductiva, pero muy reciente. Es una especie invasora aquí en Tucumán. Carlos, ¿cómo es la determinación del sexo de los cocodrilos? La determinación sexual, hasta donde se sabe, en todas las especies que se ha estudiado, depende de la temperatura de incubación. Eso significa que cada huevo fecundado, el embrión que hay adentro de cada huevo fecundado, tiene la potencialidad de hacerse macho o hembra. Eso es bien diferente de lo que ocurre en mamíferos y aves, que en el momento de la unión del esperma con el óvulo, ya la genética está determinada de lo que debería ser. Acá el embrión tiene la posibilidad de transformarse en macho o hembra en función de las condiciones de incubación. Y entonces, ¿y esa determinación del sexo extracromosómica o por el ambiente, únicamente se da en los cocodrilos o hay algunos otros reptiles que también puedan tener este tipo de determinación del sexo? Hay otros reptiles, se sabe que en tortugas también ocurre, en tortugas de tierra y en las tortugas marinas. Hasta ahora en todas las tortugas marinas que se ha estudiado se hace, en varias tortugas de tierra, en tortugas acuáticas también, y sé que hay unos lagartos también que tienen. De hecho el Ephenodon es uno de ellos que tiene determinación sexual, y hay un trabajo de Richard Shine que determina que o estudia el proceso de determinación sexual en un lagartito australiano, en el cual la determinación sexual es por temperatura, genética y por el tamaño del huevo. O sea, los tres factores están jugando con diferente potencia en la determinación del sexo de los embriones.
Y en el caso, volviendo a los cocodrilos, entonces el sexo está determinado por la temperatura. ¿Y cómo son las proporciones de los sexos en los adultos y en los nidos de yacaré? Bien, la temperatura, como dijimos, determina el sexo, por lo tanto, la proporción de sexo va a cambiar en función de la temperatura de incubación. Lo que sabemos es que temperaturas de incubación de 31 o menores producen 100% hembras. Temperaturas de entre 33 y 34 producen 100% machos. Y temperaturas intermedias, entre 31 y 32, van pasando de muchas hembras a muchos machos cercanos de 33. Pero a 32 grados se produce 70% de hembras, aunque eso depende mucho de los nidos. Un nido incubado a 32 grados puede producir desde el 90% de machos a todas hembras otro nido. O sea, hay algo en el nido, algo que la hembra puede transferirle, sean hormonas o pueden ser de nutrientes o alguna cuestión que todavía no sabemos qué, que influye en la determinación sexual de esos animales. Arriba de 34, en 34 y medio, que es la temperatura que hemos estudiado, ya nuevamente aparecen machos y hembras, pero hay una altísima mortandad de los embriones. ¿Y cómo se alcanzan temperaturas tan altas, no es cierto? Porque mantener una temperatura de 34 grados es una temperatura quizás más elevada que la temperatura del ambiente, ¿no es cierto? ¿Cómo son los nidos de los caimanes? Bueno, las dos especies de caimanes argentinos, los caimanes en general, hacen nidos de montículo, que son, arrastran material vegetal, tierra, palo, hemos encontrado hasta sachet de leche siendo parte del nido. Hacen un montículo y cuando consideran que la temperatura y la humedad son adecuadas, la hembra en una noche pone los huevos. Es cierto que la temperatura parece muchísimo a 34 grados, pero pensá que también hay descomposición del material y le pega el sol algunas horas al día y eso hace que levante. En enero en Santa Fe no es poco frecuente que la temperatura pase los 34 grados, ¿no? A la sombra, así que imagínate al sol. Pero esa temperatura de 34 grados tiene que ser durante todo el periodo de incubación o hay un momento crítico de la determinación del sexo? Sí, la temperatura es crítica en un momento que se llama periodo termosensible. Y en ese momento, que es una ventanita que, para simplificar, vamos a decir que está en el segundo tercio de la incubación, en ese momento es cuando el embrión va a ser macho o hembra de acuerdo a la temperatura que recibe. ¿Qué es lo que pasa previo en el primer tercio? No lo afecta. ¿Y qué es lo que pasa en el tercer tercio? No lo afecta porque antes no está la gónada todavía empezando a desarrollarse y después ya está la gónada desarrollada y ya el embrión o es macho o es hembra. ¿Cuándo es la época natural de puestas de huevos de los caimanes nuestros? La mayoría de los animales, las hembras la ponen en la última semana de diciembre, por ahí, entre Navidad y Año Nuevo, lo cual para los que trabajamos en el campo no es una fecha muy feliz para ir a buscar nidos. En Santa Fe está en la Granja La Esmeralda, o la Estación Zoológica Experimental, que depende de la provincia de Santa Fe. Carlos, en la Granja La Esmeralda, que está en Santa Fe y que pertenece al gobierno, ellos recolectan huevos. ¿Y a qué temperaturas normalmente los incuban? En la granja se colectan nidos, y son a través de un programa de rancheo, se colectan nidos cuanto antes se puedan conectar después de la postura mejor, aunque algunos llegan más tarde que ya tienen el sexo determinado, pero la mayoría se colecta previo a la determinación sexual. Y la temperatura a la que estamos incubando es a 32 grados, que produciría más machos que hembras, más hembras que machos, ¿no? 70% de hembras a la larga y un 30% de machos. El programa funciona a través de manejo de poblaciones naturales, es un programa que incluye no solo la parte biológica, sino la parte social, pero la parte biológica se basa en la mortandad que tienen estos animalitos.
Entonces, cuando nacen, cuando son chiquitos, durante la incubación y después del nacimiento, tenemos una pérdida de individuos en la población muy grande. En la granja, nosotros podemos sacar de cada 100 huevos cerca entre 70 y 60 pichones que cumplan un año. En la naturaleza se estima que de cada 100 huevos que se ponen, entre 5 y 2 individuos llegarían a cumplir un año. Eso nos da una diferencia muy grande que nos permite reintroducir más de lo que hubiese sobrevivido y además nos permite usar el resto para producción.